Amigos de Camex, ¿cómo están? Buenas noches. Este es nuestro nuevo horario. Ya saben que estamos en el curso de agente financiero los días martes de 7 a 8 de la noche y de 9 a 10 de la noche. Administración bancaria integral los miércoles, igualmente de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Y jueves, viernes y sábado en nuestro curso de gestión integral de riesgos, que se ha renovado totalmente, es un nuevo curso en realidad. Respecto a Nancy, a Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Buenas noches, bienvenida. El curso de gestión integral de riesgos que va los jueves, viernes y sábado de 7 a 8, de 9 a 10 de la noche, se ha renovado totalmente. Lo hemos preparado para estos 2 meses de febrero y marzo con calidad prácticamente con rango de diplomado. Así que va a estar muy interesante en nuestros cursos como el del día de hoy de agente financiero y el de mañana de administración. Charo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Nuestro curso de administración bancaria integral también va los días miércoles de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Estamos recién acostumbrándonos a este nuevo horario. Lo que he notado sí es que hay mucha congestión en las redes, sobre todo a esta hora. Creo que no hemos calculado bien ese tema. Hay mayores complicaciones para conectarnos, sobre todo al Zoom, pero debe ser producto de la cuarentena. Esperemos que si se levanta, si Dios quiere, esta cuarentena en la quincena, pues fluye un poquito más. Pero aquí estamos, iniciando. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía, mi especialización en la orientación crediticia, financiera, comercial y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Habíamos estado revisando una noticia que había publicado el día de hoy, el Diario del Comercio, hacía poco tiempo nada más, respecto a la observación que había hecho a la autógrafa de esta mal llamada, creo yo, mal llamada ley antiusura que muy populistamente había planteado nuestro Congreso, el Congreso de la República. Y ya se menciona en estas observaciones precisamente a temas muy importantes como el tema, sobre todo, como el tema de la inclusión financiera, que en la medida de que se lleve a cabo, que se ponga en marcha esta ley en términos exclusivamente efectivos, propendería a que el cliente se vaya de nuestro sistema financiero poco a poco, porque finalmente si hay topes a estas tasas de interés, si hay topes a lo que puede ganar. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Eh, el cliente tendería a buscar la parte informal. Y ya vimos, por ejemplo, ya fue observada, ya fue modificado inclusive el tema respecto a lo referente a los ahorros. Tenía un artículo que lamentablemente lo perdí en LinkedIn acerca del incremento de las operaciones digitales. Y hago mención a esto porque tanto esta norma que ya acaba de ser observada por el Ejecutivo, como aquella respecto a los ahorros para que sean reportados, inicialmente fue para que sean reportados los ahorros mayores a 10.000 soles, ya se modificó a 30.800 y la periodicidad cambió de mensual a semestral. Eh, de una u otra forma, Brenda, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Recuerden, porque recién los estoy viendo, este curso está yendo, en general, casi toda la semana estamos de 7 a 8 y de 9 a 10. Los martes, agente financiero, los miércoles, administración bancaria integral y jueves, viernes y sábado con gestión integral de riesgos. Un curso totalmente renovado. Lo recuerdo porque sí me gustaría no sentirme tan solo como me he sentido en la sesión anterior de 7 a 8, la inauguración de este nuevo horario que vamos poniéndolo bonito. Y se pone bonito con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y les decía, tanto esta observación a la ley mal llamada antisura como el replanteamiento de la normatividad respecto al tema de los ahorros tiene que ver con una noticia que les comentaba respecto a Caja Piura, que por ejemplo ha reportado un incremento de más del 319%, que es importantísimo. Y recae en un tema que es importante. Estamos revisando ahorita con CAMEX un nuevo curso que se ha planteado que tiene que ver con la inclusión financiera.
Camilo está revisando para ver si lo adecuamos ahorita para el mes de febrero ya o ya salimos con ese curso a partir del mes de marzo. Porque el tema de la inclusión financiera nos ha dado un portazo en la cara en esta pandemia. Tengan en cuenta que muchos de nuestros clientes, les decía en la sesión anterior de hace una hora aproximadamente, que el cliente se ha sentido abandonado. Y es ahí donde reclama el tema de que está pagando mucho por un servicio o producto financiero. Si no encuentra un respaldo total de parte de su asesor de créditos, el cliente se va a quejar siempre. Entonces, voy a insistir con algo que lo vengo hablando, creo que desde el mes de octubre del año pasado, que debemos demostrar al cliente que lo que está pagando cuesta lo que vale. Realmente, y es importante que, por ejemplo, miren, este indicador que nos señala de Caja Piura con más del 300% de incremento en las operaciones digitales respecto al año 19, a mí particularmente me da una satisfacción más allá del ser piurano, de Caja Piura, sino del sistema de cajas municipales que es, en el centralismo de ser capitalinos, consideramos que las cajas municipales son pequeñas entidades financieras que no tienen mucho respaldo cuando es totalmente falso. Hoy en día, por ejemplo, el Fondo de Seguro de Depósitos, que está alrededor de 101.000 soles de cobertura, todas las cajas municipales pertenecen al Fondo de Seguro de Depósitos. El Fondo de Seguro de Depósitos te asegura que mañana, si mañana quiebra una institución financiera, pasado mañana le están devolviendo sus depósitos a los ahorristas. Entonces, a mí me da la satisfacción porque fíjense ustedes en el tema de la inclusión financiera, considero yo que las IMF, las instituciones microfinancieras, como así se conoce en el sistema, juegan un papel preponderante hoy en día para el tema de la inclusión financiera. Me apena saber, y estos son números que no son ocultos, o sea, son de conocimiento público. Por ejemplo, hay una entidad microfinanciera que reportó pérdidas importantes. Entonces, por ahí habrá que ajustar algunas cosas respecto al mercado, respecto a políticas de crédito. Veíamos hace un rato también en la sesión anterior un comentario de Cecilia Chong, que es experta en finanzas y sobre todo con mucha tendencia a las microfinanzas, que hablaba de las políticas de crédito. Y yo les decía lo siguiente: en el control interno, que lo hemos visto en la administración bancaria y lo podemos ver en algún momento, ya saben que tiene mi correo electrónico jpereiragil@gmail.com, Pereira con Y, G y L al final, Pereiragil, jpereiragil@gmail.com. Pueden hacerme las consultas que ustedes deseen y con todo gusto los voy a atender. Igualmente al final de la sesión van a ver también mi número de celular para consultas vía WhatsApp. Lo importante es que podamos generar la posibilidad de que ustedes que están empezando una carrera en este sistema financiero, sea el sistema financiero tradicional, banca tradicional o cajas municipales o pymes o financieras, es importante que ustedes asuman el rol de conductores de sus clientes. Bajo esta perspectiva de nuestros dos objetivos primarios, orientación al cliente y gestión y mitigación de riesgos, ustedes como conductores de sus clientes van a asegurar, primero, permanencia de sus clientes a su lado, es decir, que haya muy poca deserción de sus clientes a raíz de estas medidas populistas, a raíz de temas que dicen al cliente, lo llevan más bien a desconfiar de su sistema financiero. Lo peor que podría pasar en un sistema financiero es que el sistema financiero, por ejemplo, no responda a sus clientes ahorristas. Porque el negocio de la intermediación financiera se vería afectado, por ejemplo, con medidas como esto, de este tema de los topes de las tasas de interés, y lo dice en la observación que presenta el Ejecutivo a la mesa directiva del Congreso respecto, porque yo no estaríamos hablando de desintermediación financiera, a saber que el negocio del sistema financiero es: Yanina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar acá. La intermediación financiera es el negocio principal, la orientación principal de una entidad financiera. Capta ahorros para colocarlos en créditos, que paga una tasa de interés y cobra una tasa de interés. Ese es el negocio. Teniendo en cuenta básicamente, y esto a raíz, por ejemplo, del tema de no sé, vamos a ponerle así de esta manera, hablando como agentes del sistema financiero, de una queja del cliente: no, me están cobrando mucho o me están pagando poco en ahorros. Finalmente entendamos, y eso es lo que es nuestra labor, y de la mejor manera posible, atendiendo bien a nuestros clientes, es que tenemos que hacerle saber al cliente que, miren, y suena tan frío, no sé,
tan pegado a una rentabilidad, a una utilidad, a una ganancia de parte nuestra como sistema financiero, que decirle al cliente posiblemente le puede sonar mal si se lo decimos mal también, es que finalmente el cliente decide si pone sus ahorros con una entidad financiera, porque acepta las condiciones, tiempos, plazos, TREA, TCEA. Lo mismo sucede cuando el cliente se le promociona un crédito, requiere un capital, y el cliente acepta las condiciones de ese crédito, accede a una evaluación, accede al crédito y tiene que responder en el cronograma de pagos. Finalmente, lo que quiero decir es que son acuerdos entre privados. Usted, cliente, acepta mis condiciones, yo, entidad financiera, también acepto sus condiciones, de una u otra forma. Son acuerdos entre privados. Suena feo decirle al cliente, usted aceptó, la idea es que no sea de esa manera, porque podemos cambiar ese mal tono con que se lo decimos, simple y llanamente con una mejor atención. Y una mejor atención no responde solamente a una cara bonita, que las debe haber muchas, sobre todo entre todas las chicas que hoy día están acompañándonos acá, en plataforma, en jefatura de operaciones, en caja, o como analistas de crédito, inclusive como gestores de cobranza. No responde solamente a eso. ¿Saben dónde he encontrado yo personalmente una de las mayores quejas de parte del cliente, del usuario financiero? Es que no se le brinda información total. Y que muchas veces cuando el cliente te dice, es que usted no me lo dijo, realmente es eso, es que usted no se lo dijo. Entonces, si nosotros podemos llegar al cliente, fíjense ustedes, y un comentario que le hacía a esta señorita Cecilia Chong en LinkedIn, existe un modelo de control, miren, estoy hablando de control interno, de auditoría interna, que tiene que ver con una interna de parte del grupo BBVA a nivel global, que es el modelo de las 3 líneas de defensa. Este modelo plantea que el control interno debe partir de abajo hacia arriba, ¿ok? Empezando con una primera línea de defensa que somos, por ejemplo, nosotros, dentro de las unidades de negocio. Es decir, los que estamos en la operatividad permanente con el cliente, los que damos la cara al cliente, el face to face con el cliente, que somos nosotros, el plataforma de atención al cliente, el analista de crédito, el cajero, el jefe de operación, el gestor de cobranzas, el de crédito leasing, el de créditos hipotecarios, todos los que estamos en la parte de abajo, los que hablamos con el cliente. Y en la segunda línea de defensa están aquellas unidades de control, tu jefatura de agencia, tu jefatura de créditos, tu unidad de auditoría interna, tu analista de riesgos que recibe tus operaciones, y en una tercera línea de defensa está la interna, la audit, que dice, oye, mira, esto se tiene que hacer así, 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 y determina las normativas que deben bajar en cascada y verticalmente. Por favor, quiero que entiendan muy bien cuando yo les digo en cascada y verticalmente. Porque puede que baje en cascada y no necesariamente verticalmente. ¿Por qué? En cascada quiere decir que va desde las cabezas, desde arriba, hasta esta primera línea de defensa que somos nosotros. Y verticalmente porque se tienen que cumplir, sí o sí. Sin embargo, este modelo plantea que un segundo elemento que se llama el Corporate Assurance te plantea la situación que por cada línea de defensa están los comités de control, que llegan hasta la alta dirección para que la alta dirección tome decisiones rápidamente. Y esto en función, no necesariamente en forma exclusiva de control interno, sino de riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo reputacional, riesgo de tipo de cambio, y que permita este control a estas líneas de defensa en paralelo por parte del corporate, que se tomen las medidas rápidamente. Es por eso que es exitoso este modelo de las 3 líneas de defensa, por ejemplo, en el caso del BBVA, que ya lo hemos visto, el año pasado se coronó, digamos, como primera entidad del sistema financiero a nivel Latinoamérica, de entre 25 principales bancos en Latinoamérica. Entonces, yo considero que siempre debemos seguir aquello que tiene éxito y que nos puede servir a nosotros, para lo nuestro, para nuestro trabajo. Hoy en día existen ya tendencias hacia este nuevo, y supongo, estoy entrando por ahí unos temas muy importantes en cuestiones de riesgo respecto a seguir, por ejemplo, incrementando, modificando, valorando, evaluando permanentemente este modelo de las 3 líneas de defensa, que de verdad yo creo que es muy positivo.
Y dentro de este tema que nos aborda en este curso, que es el de agente financiero, y hoy día culminando la parte de cobranzas, la próxima semana vamos a ver, por ejemplo, los evaluadores, tanto de que vamos a entrar al tema de los peritos REPET. Camila, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hoy día vamos a ver algo respecto a tasaciones y valorizaciones. La próxima semana vamos a ver, por ejemplo, aquel personaje desde el punto de vista al cual le tengo mucho cariño. Laboré algunos años en la Caja Metropolitana de Lima y en la Caja de Paita. En ambos sitios se tiene el crédito pignoraticio, por ejemplo, y nuestros analistas de crédito pignoraticio son gente de verdad muy sacrificada. El hecho de trabajar, por ejemplo, con el oro y todo, puede mermar, si no están bien preparados y si no tienen más aún el respaldo de la institución, puede mermar su salud. Pero eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Hoy día quería cerrar el tema de la cobranza porque una parte importante son el tema de las garantías. Donde, Brita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Uno de los temas muy importantes es la garantía, porque mucha gente externos a nosotros como trabajo y gente que recién se incorpora a este trabajo dentro del sistema financiero, considera que un crédito se puede otorgar simple y llanamente porque tenemos garantías. No funciona de esa manera. Un crédito, y lo hemos visto cuando hemos revisado el perfil del analista de crédito exclusivamente en ese curso, que llega un cliente y te dice, joven, jovencita, señorita, señor, señora, por favor, necesito que me otorgue un crédito. Ah, perfecto, ¿y cómo me lo paga? Bueno, ya veré cómo se lo pago, pero déjeme decirle que mi papá me dejó 3, 4, 5, 10 casas. Tengo garantías con qué garantizar el crédito. Entonces debemos partir de una situación sine qua non, sí o sí. Esto es así porque es un dogma divino, vamos a llamarlo así, ¿ok? Un crédito no se otorga por garantía, la garantía es un colateral al crédito, un subsidiario al crédito, ¿ok? Primero se debe evaluar si el crédito tiene, o el cliente que solicita el crédito tiene capacidad de pago y tiene voluntad de pago. Para ello tiene dos recursos, que son la evaluación objetiva y la evaluación subjetiva. A partir que se determina que el cliente puede pagar el crédito y por capacidad y quiere pagar el crédito por voluntad de pago, evaluación objetiva y evaluación subjetiva, se determina de acuerdo a tu reglamento de créditos que tiene que estar, en el cual debe estar involucrado o la aversión o el apetito al riesgo de la entidad financiera, es que se determina que los créditos, las operaciones crediticias, deben estar acompañadas colateralmente de una garantía. Esta garantía puede ser real, puede ser preferida, puede ser no preferida, puede ser no real, cuando se establecen mecanismos, por ejemplo, de inscripción en registros públicos, como por ejemplo una hipoteca o una prenda industrial mobiliaria, por ejemplo, que son dos temas totalmente distintos. La hipoteca para bienes inmuebles que no se pueden mover, es decir, por ejemplo, una casa o un edificio, y prendas industriales o mobiliarias para aquellos vehículos, transporte, maquinaria, equipo que sí se pueden trasladar de un sitio a otro. Y les decía en la sesión anterior, hace una hora más o menos, que por ejemplo para los casos de prendas industriales, prendas móviles, mobiliarias, por ejemplo, unidades de transporte, el bien queda en el depositario y el depositario viene a ser el mismo cliente. Y les decía, por ejemplo, un ejemplo en cuanto es totalmente expreso el tema de ser el cliente, el depositario, por ejemplo, en una operación de leasing. El cliente solicita, por ejemplo, un leasing para la renovación de todos los equipos tecnológicos de su empresa. Un leasing que normalmente he visto casos y muy exitosos en este caso y que terminan siendo exitosos no solamente por la permanente renovación de sus equipos tecnológicos, sino también exitosos porque genera un alto nivel de rentabilidad de estos equipos para la empresa, para el negocio, lo cual asegura una buena operación crediticia para la entidad financiera. Y esto es que, por ejemplo, hay algunas empresas que deciden hacer renovaciones tecnológicas, digamos, inversiones bastante fuertes que no las podrían solventar directamente por temas, por ejemplo, de liquidez o por temas de direccionar el capital que tienen hacia otro tipo de inversiones, a través de operaciones de leasing, donde solicitan esta operación de leasing al banco o a la entidad financiera, generalmente son los bancos que tienen todos los módulos de atención, y generan que se renueve cada 3 años inclusive. Y hay algunos que he visto en un par de casos cada 2 años, estos equipos tecnológicos,
que involucraba no solamente el hardware, o sea, las máquinas, sino también el software. Porque ante nuevos equipos que tienen situaciones un poquito más avanzadas, posiblemente los software que requieren estas máquinas también necesitan de software un poco más avanzados. Entonces, a través de operaciones leasing, las empresas podían tener equipos nuevos cada cierto tiempo, cada mediano plazo. Y de acuerdo al giro del negocio, de acuerdo a las expectativas del negocio, a las metas y objetivos que tenga este negocio, posiblemente es ahí donde determinan cada cuánto tiempo requieren esta renovación de equipos. Y resultaba muy buena porque no terminan gastando mucho, terminan pagando poco y tienen permanentemente actualizados sus equipos de cómputo. Alternativas. Se dan cuenta que, por ejemplo, yo no le voy a pedir a un analista de crédito, a un asesor de crédito novato. Y novato no en un término peyorativo, sino alguien que recién está empezando un bisoño. Bisoño es alguien que recién empieza algo. Nobel, Nobel en realidad, porque es con V, no es con B, no es con B grande. Se preguntarán por qué Juan Carlos nos dice tantos, bueno, entre otras cosas porque he sido profesor de razonamiento verbal y me acuerdo de muchos sinónimos, pero es importante que sepamos, porque, principiante le dicen a alguien, y de verdad suena a veces hasta peyorativo los términos. Lo importante es que ustedes que están desarrollando carreras como agentes dentro del sistema financiero, lo primero que tienen ustedes que determinar, primero, antes de cualquier cosa, es un FODA personal. ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y las amenazas? Y determinar principalmente que esas amenazas, que son la parte externa del análisis FODA, esas amenazas pueden convertirlas ustedes en oportunidades. Y en la parte interna, esas debilidades pueden transformarlas en fortalezas. A favor, primero personal y segundo, a favor de las labores que ustedes realizan. Primera parte, ¿ok? Segunda, yo considero que todos ustedes, todos los que están aquí mirándonos, Janina, Janet, Brenda, a ver, no quiero olvidarme nadie, Charo, Brita, que está aquí con nosotros, tienen metas personales y dicen, mira, yo voy a empezar acá y este no es un trabajo de corto plazo. Tengo amigos, miren, tengo un amigo muy cercano, muy amigo mío, colega, que entró antes que yo, por ejemplo, a Financiera Confianza. Y yo salí de Financiera Confianza y él siguió hasta el julio del mes pasado, del año pasado. Fue su primer trabajo. Yo le digo chibolba, en realidad es mucho menor que yo, nos hicimos muy amigos. Un capazote en la microfinanzas, Lisandro Ramón, estuvo enseñando acá también. Y hoy pasó a otra entidad financiera, es su segunda experiencia laboral. Ejemplos como ellos me llevan a decirles esto a ustedes. Ustedes pueden labrarse un futuro dentro de una entidad financiera, convirtiéndose en personas imprescindibles. Y por eso yo siempre hago un llamado dentro de nuestra labor como agente financiero, que ustedes se especialicen en todo. Que no haya labor que no diga, no, ¿saben qué? No podemos hacer esto si Janet no ha venido. Pues hoy día Janet no ha venido, esperemos que mañana Janet venga por acá. No, está loco. No. Si Charo no está hoy día con nosotros, no podemos resolver este problema. Yo creo que si no ha venido, mándale un correo a Charo, o a Brenda, o a Janet, o a Yanina, para que a ver si nos ayuda a resolver este inconveniente, porque es importante que ustedes se conviertan en seres imprescindibles dentro de las instituciones financieras. Y esto lo digo en función de que debemos conocer todo para brindar un mejor servicio al cliente. ¿Okay? Y estábamos hablando de las garantías, que no son colaterales para el crédito, no son imprescindibles para otorgar un crédito. ¿Okay? En el artículo 172 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica del Sistema Bancario, permítanme por favor, me estaba saliendo un ratito. Se establece que los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant son instrumentos financieros más documentarios a favor de una empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y obligaciones propias, existentes o futuras asumidas con el deudor que los afecta en garantía, siempre que así se estipule expresamente en el contrato. Una garantía debe estar totalmente estipulada en el contrato. Siempre es importante, fíjense, muchos de las probabilidades, yendo estrictamente a la mitigación de riesgos,
de que alguien no pague tiene que ver mucho con la garantía. Si el cliente se siente totalmente libre de estar amarrado a una garantía, es muy posible que las posibilidades de recuperación de una operación en esos términos sean mucho más complicadas que aquellas en las que se tiene una garantía real. Pero por temas de continuidad de negocio, de ser más flexibles en el mercado en donde nos desarrollamos como entidad financiera, es que hay mucha flexibilidad respecto al tema de la garantía. O sea, no necesariamente para todos los créditos se requiere una garantía real o una hipoteca. ¿Ok? Y eso tiene que ver, obviamente, con la aversión o apetito al riesgo de cada entidad financiera que te dicen, sabes que a partir de créditos de tanto monto se pide una hipoteca. ¿Qué me sucedía? Pues en algunos casos, por ejemplo, yo en algún momento llegué a tener un nivel de aprobación de $10.000. Podía aprobar operaciones hasta 30.000 soles. Y eso me permitía un dinamismo bueno para generar negocios. Sin embargo, ya quedaba a criterio de evaluación. Como jefe de agencia, $10.000. Como jefe de agencia, me permitía que en mis comités de crédito yo podía dar las libertades que yo quisiera en la medida de no salirme de los parámetros de la política. Y eso me hacía que en algún momento posiblemente un cliente de 20.000 soles le tenga que pedir un aval, por lo menos. Así tenga casa propia. Sin necesidad de que sea una garantía real, una garantía preferida. Le pedía, por ejemplo, que tenga un aval con casa propia. Pero sí mi reglamento me decía, a partir de 51.000 soles para adelante necesitas pedir una hipoteca, sea por el tipo de crédito que sea. En algunas entidades he visto que pedían a partir de los 100.000 soles. De ahí, por temas de riesgo, se pueden manejar y se pueden disminuir. Por ejemplo, en el caso donde yo tenía hasta $10.000, globalmente, corporativamente, se incrementó la morosidad y decidieron bajar ese nivel de aprobación a 5.000, por ejemplo. A $5.000, por ejemplo, por temas de riesgo, nada más. Y en el caso de las hipotecas dijeron, ¿sabes qué? Miento. Cuando yo entré a esa entidad, inicialmente era con 75.000, recién a partir de 75 se pedían hipotecas. En el transcurso del tiempo, debido a problemas de morosidad en algún momento, se disminuyó el monto mínimo para pedir hipoteca a 51.000. ¿Qué tiene que ver? De verdad tiene que ver con los criterios de evaluación. ¿Ok? En el párrafo segundo se establece que cuando los bienes afectados en garantía a favor de una empresa del sistema financiero son de propiedad distinta al deudor, es decir, tienen un aval, estos solo respaldan las deudas y obligaciones del deudor que hubieran sido expresamente señaladas por el otorgante en la garantía. Y decía esto que es importante que se tomen los puntos así, tal cual, al pie de la letra todo, porque ante un posible litigio judicial, todos esos puntos valen para la recuperación o no recuperación del crédito, para poder tomar o no tomar la garantía que se ha dejado a partir de la entidad de la operación crediticia. Las garantías bancarias tienen que estar expresamente determinadas en el contrato. Hay garantías preferidas y garantías preferidas de muy rápida realización. Las garantías preferidas, conforme al numeral 3.1 de la resolución 572 del año 97 de la Superintendencia, publicada el 22 de agosto del 97, sustituido por el artículo 3 de la resolución 357 del año 2000 de la Superintendencia, publicada el 28 de mayo del 2000, se consideran como garantías preferidas los siguientes. Ojo con el examen, por favor. Primera, hipoteca sobre inmuebles. Primera, prenda global y flotante. Seguro de crédito a la exportación para el financiamiento pre y post embarque. Póliza del programa de seguro de crédito para la pequeña empresa. Avales emitidos por empresas de los sistemas financieros y otros que la superintendencia determine. ¿Ok? Pero, ¿por qué se llama primera hipoteca? Porque siempre existe la orden de prelación. Por ejemplo, me voy a referir exclusivamente al tema de las hipotecas, el orden de prelación. ¿Qué es el orden de prelación? En términos muy coloquiales, el orden de prelación es quién determina o quién asume como entidad financiera ser primera y preferencial hipoteca, segunda y preferencial hipoteca, tercera y así sucesivamente. En términos de razonamiento lógico, muchas veces nos pasa que nadie quiere ser el segundo. ¿Pero a qué se refiere este orden de prelación? Yo considero, más allá de cualquier otra cosa, que tendría que ir sobre todo
con el tema de las provisiones ante una posibilidad de falta de pago, ¿ok? Más allá de que finalmente te toque o no te toque algo en una eventual toma de la hipoteca. ¿Por qué? Una entidad financiera dice, yo solamente apoyo en hipotecas hasta la primera y preferencial. Y es un tema de riesgos. O sea, no asume mayores riesgos. Hay entidades financieras que por temas patrimoniales, por tamaño de empresa, pueden asumir hasta segunda e inclusive hasta tercera hipoteca, dependiendo del tipo de crédito y dependiendo también de que la garantía pueda coberturar las operaciones en las que se encuentra involucrada como tal. Por ejemplo, en este momento, y voy a ser un poco infidente, tenemos en el proyecto Jorge Chávez, que se encuentra a la venta del centro comercial fallido que tenemos en venta en este momento, que se encuentra hipotecado en, primero, una entidad financiera en primera y preferencial y segundo, a un privado, que otorgó un crédito en términos constructivos y entró a una deuda que está 50 pendiente de pago, entró a una situación de hipoteca. Y dijo, bueno, ya no me queda de otra, vamos a establecer una hipoteca en segunda y preferencial. Es el segundo beneficiado con la hipoteca. Esto significa, en otros términos, como se denomina orden de prelación, que ante la activación de las hipotecas por cualquiera de los dos, porque podría ser cualquiera de los dos, y el otro automáticamente, estoy hablando del primer y segundo hipoteca, y el otro automáticamente tiene que reclamar también una hipoteca, es que a la negociación de los bienes sujetos a esta hipoteca, primero, orden de prelación es el que va en primera y preferencial. Después lo que va quedando le toca al segundo. Sin embargo, los bienes en hipoteca, por primera o por segunda hipoteca, normalmente coberturan a todas las operaciones de crédito, aun cuando esto se vaya en un proceso de remate, que es un tema de un saco totalmente legal, al cual no nos vamos a meter, pero es en términos generales, es eso lo que sucede. ¿Ok? Hay primera y preferencial que se determina como orden de prelación. Para la próxima semana, con un bonus track de lo que se viene, por ejemplo, porque vamos a seguir prácticamente relacionados a este tema de garantías, porque vamos a ver tasaciones la próxima semana. El tasador y el evaluador de joyas, el pignoraticio, voy a traer un tema un poquito más profundo respecto al tema del orden de prelación, que ya me llamó mucho la atención para poderlo tratar acá, porque es importante que ustedes tengan conocimiento. Porque muchos clientes vienen y te dicen, bueno, yo tengo la posibilidad de que tengo un crédito, tengo cómo pagarlo, pero si necesitan garantías, tengo prendas. Entonces, es importante que ustedes vean esas posibilidades porque también se constituyen en oportunidades de negocio para una buena colocación de créditos. ¿Ok? Ahora, tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las hipotecas, lo normal es que no coberturen más de las 3/4 partes del valor de la propiedad inmueble. Es decir, si la propiedad cuesta 100, se le puede otorgar un crédito hasta por 70. 3/4 partes, 75. Es importante que lo sabían, supongo que sí lo saben, pero siempre es importante que se renueven. Y aparte, y que no, vamos a darle también una checadita al tema de las provisiones, recuerden que las provisiones de un crédito con hipoteca son menores siempre a las provisiones de créditos sin hipoteca. Peor, más aún, créditos con garantías autoliquidables son de provisiones mucho menores que aquellos que tienen una garantía preferida, inclusive una hipoteca. ¿Por qué las autoliquidables? Por ejemplo, una garantía de un crédito pignoraticio. Si no te pagas, me quedo con tu joya. De un crédito con garantía líquida. Si no me pagas, tomo el ahorro que tienes en garantía. Son autoliquidables. Entonces, los créditos están prácticamente coberturados al 100%. Lo cual no implica que no haya riesgos, ojo, porque no existe riesgo cero. Porque aún con esa cobertura siempre habrá un nivel que puede tender hacia una pérdida para la entidad financiera. Sin embargo, las pérdidas siempre van a estar mejor enfrentadas porque tienen la posibilidad de unas garantías, por ejemplo, autoliquidables o garantías líquidas como los créditos con garantía de los depósitos en plazo fijo. ¿Ok? Kevin, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido, maestro. Ya se le estaba extrañando. Estaba por decir las palabras claves. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto que estés acá con nosotros. Bienvenido.
No sé por qué, bueno, estaba acostumbrado desde el mes de julio hasta la semana pasada al curso entre las 12 y la 1 del mediodía, o 12 del mediodía y la 1 de la tarde, y las 5 o las 6 de la tarde, que se sintió un poco más de bulla, ¿no? Siento un poco, se escucha el silencio. Pero, sin embargo, me siento muy contento de estar aquí con ustedes. El verano está riciando, hace algo de calor, pero siempre contento de estar con ustedes. Se considera como garantías preferidas aquellas que reúnan, por ejemplo, los siguientes requisitos. Permitir una conversión de la garantía en dinero, con el cual se puede cancelar la obligación garantizada sin costos significativos. Esto es muy importante, porque ustedes están trabajando operaciones que necesariamente por montos, por las características que tenga la operación, van a requerir contar con una garantía, deben asegurarse que esa garantía sea realizable. Otra, ojo, por ejemplo, en el tema de las tasaciones, que lo vamos a ver más adelante y mayor detalle la próxima semana, una tasación no debería tener una antigüedad mayor. Yo, personalmente, por un tema prudencial, por un tema de mitigación de riesgos, una antigüedad no mayor a 1 año. Yo me iría hasta inclusive por 6 meses. Sin embargo, sí es un poco afectar la economía del cliente porque una tasación no es tan barata. Entonces, pedirle una tasación cada 6 meses al cliente a veces podría resultar oneroso para él. Sin embargo, hay normativas, hay reglamentos que tienen, por ejemplo, operaciones para pequeña empresa, ya no microempresas, sino para mediana y mayor monto de empresa o mayor tamaño de empresa, que cada 6 meses se deben actualizar estados financieros y tasaciones si es que hubiera garantía de por medio. Entonces la empresa tiene que asumir que al año tiene que hacerle 2 tasaciones al bien predio que tenga hipotecado en garantía con la entidad financiera. ¿Ok? Cuente con documentación legal adecuada, que tengan título de propiedad de hecho, y si es posible, bueno, una tasación lo va a arrojar también que no tenga gravámenes. Por ejemplo, es importante ver que no tengan anotaciones. Y en términos estrictamente legales, verificar, y me refiero precisamente, por ejemplo, al tema necesariamente como garantía, pero también, por ejemplo, en la venta de una propiedad. Dame tu CRI, ¿no? Dame tu centro tu reporte, de información registrada, un tema así, de registros públicos, y aparece una anotación de una demanda. Que en el caso de una persona que dice que quiere, por ejemplo, la anulación del acto jurídico de la compra-venta del terreno en cuestión, se tiene que analizar, y eso es materia también de ustedes, aunque no como abogados, sino como un tema de conocimiento, que deben saber que no necesariamente las anotaciones por demanda dentro de un título de propiedad implican que no se puede negociar o que no pueden ser materia de garantía estas propiedades. Ojo. Porque, a ver, yo me puedo sentir afectado por muchas cosas y plantear una demanda en contra de cualquiera de ustedes e ir sobre una propiedad y anotar una demanda sobre esa propiedad. Lo cual no significa, y que sea admitida. Y que sea admitida no significa que yo tengo la razón. Ojo. Simplemente que plantea una demanda y el Poder Judicial, el Ministerio Público, de, bueno, vamos a admitir esa demanda con la debida responsabilidad de que va a seguir un proceso judicial determinado. Eso no significa que me estén dando la razón, por lo cual dice, sabes que no, mira, ahí está anotación de demanda, no te puedo tomar como garantía. No significa eso. Primero. Segundo, que hay que ser muy prácticos. Buenas noches, hoy otro Kevin por acá, Kevin Galvez, muy buenas noches, bienvenido. Hay que ser muy prácticos en el tema de que, a ver, la propiedad vale $3 millones. $3 millones. El crédito que me está solicitando es de $500,000. La garantía está cubriéndolo, perfecto. Y la demanda que está anotada es porque, no sé, pues el vecino se sintió afectado por una pared de medianía entre uno y otro y ha demandado por $100,000. Aún cuando se llega a un término de que esta anotación de demanda, me estoy enredando un poco, o sea, me estoy metiendo en una profundidad porque es importante que ustedes lo conozcan, porque mucha gente dice, no, con anotación de demanda no nos sirve como garantía, pídele un aval.
y te entrampan, y te pueden entrampar tu operación crediticia, pero es importante que ustedes conozcan esto. Y dices, mira, si lo de acá es de 100.000, el crédito es por 500, si la propiedad vale 3 millones, sustentas en un informe y tu propiedad puede servir como la garantía que necesitas para sacar esta operación crediticia. Si ya has demostrado que te puede pagar, ya has demostrado que tiene voluntad de pago. Que no presenten obligaciones previas que pudieran disminuir su valor o impedir que la empresa acreedora adquiera. A eso me refería, su clara titulación. Y que su valor esté permanentemente actualizado. A eso me refería cuando muchas operaciones crediticias requieren que si hay una hipoteca de por medio, esta hipoteca esté permanentemente actualizado su valor. Hay garantías de categorías como preferidas, de muy rápida realización, que ya los habíamos hablado, autoliquidables y garantías de contraparte que en el Perú no necesariamente se utilizan. Muchas veces la garantía de contraparte tiene que ver en realidad con aquel fiador solidario que dice, mira, ¿sabes qué? Necesitas una propiedad, yo te presto mi propiedad para esto. Y aquí hay un tema importante y desde el mero punto de vista de evaluación y que tendría que rebotar en una posible gestión de cobranza. Un aval o un fiador solidario necesariamente debe ser evaluado en su capacidad y voluntad de pago. Soy un antipático de mi parte, de verdad, porque muchos de mis analistas, los analistas de crédito que yo he podido tener a cargo, se quejaban mucho de esto. Yo trataba de ser en la medida de lo posible lo más estricto con esto. Porque el aval, y estamos hablando de las garantías, el aval como una garantía, no por lo que está poniendo, sino él como una garantía de que el titular te va a pagar en caso de cualquier tipo de problema, debe tener capacidad de pago, no solamente la propiedad. Porque si aceptáramos al aval exclusivamente por la propiedad, estaríamos cayendo en eso de que dame un crédito porque tengo garantía. El aval debe ser evaluado. Recae en uno de los errores cometidos por el analista de crédito al otorgar un crédito. A partir de que el aval también califica, bueno, aval, como el señor no tiene propiedad y requiere esta operación crediticia, una garantía real, una hipoteca, tu propiedad no va a servir. Pero primero veo que tú también puedes responder. Porque en términos estrictamente de cobranza, si el cliente no te paga, vas donde el aval y le toca la puerta. Señor, su avalado no está pagando, tiene que pagar usted. Lamentablemente es así. Aunque mucha gente no lo quiere entender, por eso es importante que todo se informe y todo se le diga claramente al cliente. ¿Okay? Se consideran garantías rápidas de muy rápida realización las siguientes. Primera prenda sobre los siguientes bienes. Depósitos en efectivo, garantías autoliquidables, rápida realización. Instrumentos representativos de deuda pública, instrumentos representativos de deuda emitidos por gobiernos centrales o bancos centrales. Y estamos hablando de negociaciones muy corporativas. Valores mobiliarios que sirvan para la determinación del índice selectivo de la bolsa de valores. Tengo valores, no sé, acciones, por ejemplo, que me sirven como prendas o de garantías de rápida realización. Guardan de commodities son prendas de bienes de capital, que son grandes maquinarias que se pueden utilizar para realización de grandes negocios corporativos sobre todo, que sean transados en mecanismos centralizados de negociación o cuya negociación en mercados secundarios sea frecuente. Una garantía no personal o no preferida, por ejemplo. Y tiene que ver sobre todo con el tema de los créditos de consumo. Ojo con el examen, ese está en el examen. Hay dos preguntas en el examen sobre este tema. La garantía personal es una forma de respaldar un préstamo tomando como aval la propia solvencia del deudor, así como la inclusión de un avalista o un garante. Es lo que les decía hace un momento. El aval debe calificar tanto como debe calificar el titular del crédito. El aval no solamente es aval porque tiene una propiedad que, digamos, le da soporte o respalda al titular que no tiene esa propiedad. El aval debe calificar solventemente para poder asumir la deuda del titular. Es decir, una garantía personal es aquella donde el solicitante del crédito pone como garantía su generación regular de ingresos y su patrimonio. Es decir, se evalúan los fondos que tienen disponibles y los que se espera que reciba a futuro. Igualmente, parte de la garantía personal es la presentación de un aval. Esta es una tercera persona que se compromete con cumplir con las obligaciones del deudor en caso de impago.
¿Cómo le vas a ir a reclamar un aval al cual no evaluaste? ¿Cómo el gestor de cobranzas puede ir a tocar la puerta a un aval si el aval te dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ni en dónde caerme muerto. Yo no genero ingresos, lo único que tengo es una propiedad que está a mi nombre porque mi papá, mi abuelito, mi bisabuelo, mi tatarabuelo me la heredó. Vamos a tu analista de crédito que consideró que solamente bastaba con eso para que yo sea aval del señor que ahora no te está pagando. Las garantías personales provienen del derecho romano. La persona podía ser esclavizada o muerta por una deuda. No existe un bien específico que garantice la deuda. El sujeto, que es una persona natural o persona jurídica, responde con su patrimonio si el deudor no cumple, si el titular no cumple. El garante es un tercero respecto al obligado principal. Y tercero, porque primero es la entidad financiera, segundo es el cliente, y el tercero es el aval. Es una fianza, es un aval o una carta fianza las que pueden respaldar una operación crediticia. Entre las características de las garantías personales, cabe destacar que puede servir para respaldar un crédito que se destinará a estudios, viajes, negocios u otro, es decir, consumo. No necesariamente son para respaldar créditos de inversión, capital de trabajo o activo fijo. La entidad financiera evalúa la capacidad de pago del solicitante requiriendo los últimos comprobantes de pago, sus boletas de pago, del salario de los ingresos que reciba por su negocio. Asimismo, se revisa obviamente su historial crediticio. La entidad de crédito también evalúa al aval de igual forma que lo hace con el deudor. Deben hacerlo, chicos, deben hacerlo, no lo olviden, por favor, no cometan el error de no hacerlo. No requiere la presentación de un bien mueble o inmueble como respaldo necesariamente. En dicho caso, estaríamos frente a una garantía real. Acá hay algo que tiene que ver, por ejemplo, con un error muy común y sobre todo, y vamos a ser claros en esto, sobre todo pueden cometer este error un analista de crédito novato por desconocimiento y un analista de crédito muy ducho, un senior, por conocimiento, precisamente. Y es uno de los errores comunes que sucedían sobre todo, por ejemplo, en la época del banco de trabajo, los avales cursados. Tú me avalas, yo te avalo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso desde el punto de vista que si yo evalúo un crédito y le digo al titular, necesitas un aval, ¿cómo es que cuando el aval que consiguió, también se animó a sacar el crédito y te dice, yo también necesito un aval y los cruzo? Es un error garrafal realizar esto. El problema viene cuando uno cuestiona al otro o condiciona. Bueno, yo te avalo si tú me avalas. Si me vas a dar crédito a mí también, yo lo voy a avalar. Que si no me quieres dar crédito, yo no te avalo nada. Y juegan con tu cumplimiento de metas. Juegan con la posibilidad de que ganes o ganes más o ganes menos por un bono o porque colocaste mejor o colocaste más. Entonces hay que ser claros en eso con los clientes. Porque el cliente va a jugar realmente con eso. Y tú, a partir de ello, vas a querer, si eres senior sobre todo, y sabes que es un error, el principiante, o el iniciador o el novato, de repente no lo toma como algo normal, por desconocimiento, pero el senior comete ese error por conocimiento en realidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Al no contar con un bien tangible como garantía, no suelen ser préstamos de muy alto monto, como los créditos hipotecarios ni de muy largo plazo. Normalmente son créditos pequeños de un término de plazo no muy amplio tampoco. ¿Okay? Las ventajas y desventajas de las garantías personales. Las ventajas de la garantía personal destacan que no requiere que el deudor posea bienes de alto valor como un inmueble o joyas. La evaluación de la entidad será objetiva y en base a documentos fiables que presente el solicitante. La presentación de un aval es una opción muy útil para quienes no poseen una alta capacidad de pago o tienen ingresos inestables. Y cuando se refiere a ingresos inestables, puede ser que se trate de alguien que es independiente, lo cual es, yo personalmente no he visto muchos créditos, digamos, de esta naturaleza con garantías personales cuando se trata de personas independientes con negocio, porque pueden tratarse de profesionales independientes que tienen asegurado un estudio de abogados, un estudio contable y que pueden verificar ingresos en forma permanente, no así con alguien que compra, vende cosas. ¿Okay? O puede ser alguien dependiente que trabaja en una empresa, pero que tiene una labor comercial dentro de esa empresa, por lo cual genera ingresos
no fijos, sino ingresos por comisiones. También esos ingresos tienen que ser evaluados. Para ello, por ejemplo, es mucho más estricto la solicitud de documentación que te permita determinar que esos ingresos son lo más estables posibles en el transcurso del tiempo. Sin embargo, este tipo de garantías también presenta algunas desventajas, como por ejemplo que el deudor debe tener documentos que acrediten sus ingresos, lo mismo que el aval. Pueden existir personas que reciben ingresos, pero si son informales difícilmente accederán a financiamiento. O sea, y ese es otro tema porque, y sobre todo con analistas que recién empiezan, en ese sentir de no quedar mal con el cliente, le pueden ofrecer un montón de cosas. No se preocupen, miren, voy a pasarlo al comité de crédito, voy a hablar con mi jefe, a ver si me... Ustedes saben que su reglamento de crédito es claro. Si no se puede, no se puede. No queden mal con el cliente ofreciendo algo que pueden necesitar rápidamente, que podrían cumplir o podrían obtener a través de otra operación crediticia o a través de otra fuente de financiamiento, cuando ustedes saben que por reglamento ustedes no pueden cumplir con eso. Por lo cual es importante que siempre trabajen con la honestidad para con sus clientes. Sean totalmente transparentes, sean totalmente claros. Señor, realmente sin estos documentos no podemos atenderlo. El banco, la entidad, no tiene como garantía un bien que pueda vender en caso de impago para recuperar el crédito otorgado. Por lo general, y aquí tiene algo mucho que ver el tema del costo del producto. Normalmente este tipo de créditos son créditos caros. Tengan en cuenta que las tasas de interés tienen el componente principal del riesgo. Mientras mayor riesgo sea, mayor va a ser la tasa de interés. El tema del repago es un poco más complicado, tiene un alto nivel de riesgo, entonces lo que se busca es mitigar los riesgos. ¿Cómo mitigas el riesgo en este caso? Con necesidad de documentación totalmente fehaciente, la necesidad de contar con un aval y también a través del costo del crédito. Es decir, si el deudor incumple, solo queda exigir el pago de la deuda al aval. Depende de una evaluación minuciosa del cliente que muchas veces puede ser imperfecta. Es decir, siempre existe algún tipo de riesgo, aunque sea mínimo, de que el deudor caiga en impago, es decir, que deje de pagarte. ¿Qué es una tasación? Y estábamos hablando de las garantías y que estas garantías deben ser totalmente oportunas precisamente para garantizar la operación de crédito para la cual estarían destinadas. La tasación es el procedimiento, ojo con el examen, por favor, es el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia y analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha para fijar su valor razonable. En caso de la que la tasación sea retrospectiva, se consideran los valores a la fecha solicitada. Eso es importante porque ustedes saben que el precio, a ver, que bienes inmuebles se reevalúan y bienes muebles se deprecian. Entonces hay que tener muy en cuenta que estas tasaciones siempre van a estar valorizadas, y vamos a ver más adelante, a precio de mercado. Es decir, al precio de cómo está en este momento el fierro, el cemento, etcétera, etcétera. Son los parámetros que utiliza el perito tasador para realizar la valorización de estos bienes en el momento preciso que lo realiza. Por eso otorga posteriormente un valor de realización o un valor comercial o de mercado. ¿Qué tipos de tasaciones enunciadas por normas se tienen? Y cuando normas se habla del Reglamento Nacional de Tasaciones, que lo vamos a ver la próxima semana un poquito más al detalle. Primero, para inmuebles, para muebles, enseres, equipos de oficina, repuestos y chatarra. Se puede valorizar. Segundo, para vehículos, equipos y maquinaria liviana. Estos dos tienen que ver con características de bienes muebles que se pueden movilizar, se pueden trasladar de un sitio a otro. Para equipos y maquinaria pesado de mayor complejidad, ambos podrán realizarse para los predios urbanos, rústicos y terrenos eriazos también. Fíjense que cuando habla de terrenos eriazos se refiere a aquellos terrenos que no van a tener una productividad de una siembra, de un cultivo, por lo tanto son solamente terreno como tal. Y eso afecta mucho en el valor de su realización, el valor de venta, el valor de mercado. Lo vamos a ver la próxima semana también. ¿Qué es una tasación? Es el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia, analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha para fijar un valor razonable de acuerdo a las normas del presente reglamento, que es el Reglamento Nacional de Tasaciones. Y fíjense ustedes, tienen diferentes tipos. Tenemos un urbano, se fue, discúlpenme por favor.
un urbano, tenemos un urbano marginal y un terreno agrícola. ¿Ok? ¿Por qué te muestran estas tres vistas? Porque la valorización de cualquiera de estos tipos de terreno no va a ser la misma, igual para los tres. ¿Ok? Una tasación comercial es la tasación, ojo con el examen, es la tasación en la que se utilizan valores de mercado, de libre mercado, aplicando métodos directos o indirectos u otros debidamente sustentados. Es una tasación comercial. Se habla estrictamente de cuánto vale tal cosa. Los parámetros son siempre referidos al mercado, en este caso, por ejemplo, inmobiliario. Y la tasación reglamentaria es la tasación en la que se utilizan valores correspondientes a valores arancelarios de terrenos, valores unitarios oficiales de edificación aprobados de acuerdo a normativas vigentes, para lo cuales el perito tasador tiene que fijar estos parámetros porque no puede salirse de estos parámetros, porque el salirse de esos parámetros significaría alterar la valoración, la tasación, el valor de la propiedad. ¿Ok? ¿Quién se encarga de realizar la valorización de los muebles y cómo se determina el valor del inmueble? Tiene que ver la ubicación, tiene que ver las vías de acceso, tiene que ver el estado de conservación y tiene que ver el entorno o el ambiente. Es diferente tener un inmueble, no sé, y no quiero que lo tomen a mal, en una zona deprimida o una zona de alto riesgo de seguridad ciudadana, a tenerla en una zona de menor riesgo, por ejemplo. No vale lo mismo un bien en La Victoria que en San Isidro. No vale lo mismo un bien en Lince o Jesús María que en Ate, por ejemplo. ¿Ok? ¿Quién se encarga de realizar la valorización de bienes e inmuebles? Los tasadores pueden ser llamados a tasar el valor de cualquier tipo de bienes inmuebles que van desde las tierras agrícolas a un importante centro comercial, a pesar de que generalmente se especializan en evaluar solo un determinado tipo de bienes inmuebles, como edificios residenciales o propiedades comerciales. ¿Ok? El perito tasador es el profesional colegiado que en razón de sus estudios y experiencias se encuentra capacitado para efectuar la tasación de un bien. Esta condición no es exigible en los campos de actividad profesional que no son materia de colegiatura. En ambos casos, el perito tasador debe acreditar experiencia en el rubro de tasaciones. Su función es acercarse lo más posible al valor real. Un valuador es un individuo, un grupo de individuos o una empresa que posee las calificaciones, habilidades y experiencias necesarias para ejecutar una evaluación de manera objetiva, imparcial y competente. En algunas jurisdicciones la concesión de licencias es necesaria antes de que se pueda actuar como un valuador. Quiero dejar ahí el tema porque vamos a entrar con mayor incidencia tanto en el evaluador y el perito tasador, a partir de la próxima semana, el día martes de la próxima semana, ya saben que vamos de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. No se olviden que tenemos algunas cositas pendientes acá. No se olviden que aquí tienen mi correo electrónico para cualquier consulta, por favor, estoy totalmente a sus órdenes. Mi teléfono para cualquier consulta a través del WhatsApp o me pueden ubicar a través del LinkedIn. No olviden, chicos, por favor, que estamos en plena pandemia. Estamos con una cuarentena que nadie ha querido, porque de una u otra forma nos perjudicamos económicamente, perjudicamos muchas cosas, retrasamos el desarrollo y la recuperación económica de nuestro país. Sin embargo, depende de nosotros. Por favor, salgan lo estrictamente posible, lávense las manos, mantengan la distancia social. Leí un titular que de verdad, antes de entrar aquí a esta sesión, leí un titular que no quise leer el desarrollo de noticias porque parece que hay una nueva cepa del virus en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Es una tercera, o sea, imagínense. Escuchaba ayer en la tarde el doctor Huertas, que ha sido muy vapuleado, pueden decir lo que sea, no es que le crea todo tampoco, porque bueno, hay intereses de por medio también, pero es un profesional de la salud y indicaba, con esta nueva cepa, de repente las mascarillas de tela ya no son tan efectivas. Vamos, utiliza 2 por lo menos ahora. No dejes el protector facial. Tengamos cuidado, por favor. Esto puede poner muy grave, mucho más grave de lo que ya está ahorita. Entendemos que la gente, todos necesitamos generar ingresos, necesitamos traer bienes, traer comida a nuestras casas, pero hay formas de hacerlo. ¿Ok?
Hagámoslo, y si tenemos que salir, porque tenemos que salir, porque tenemos que hacer cosas, por favor, cuídense. Pónganse bien la mascarilla. ¿Qué cuesta ponerse la mascarilla bien? Utilizar una doble mascarilla si es preciso. Lleguen a su casa y la lavan. No, no tengo plata para comprar mascarillas a cada rato. Perfecto, lleguen y lávalas. Rociales alcohol en la noche, lo que lleves y ponlas a secar en tu casa. No todo puede ser gratis, no todo de verdad, o sea, tenemos que ajustarnos a lo que tenemos. Estamos en una situación prácticamente de guerra. Es guerra contra alguien que no vemos. Por favor, cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos. Es lo único que yo les pido. Lávense las manos, mantengan la distancia social. Olvidémonos de la fiesta, los privaditos, la playita. El otro verano iremos a la playa, de verdad. Si Dios quiere, el otro verano vamos a ir a la playa. Cuidémonos, cuidemos a nuestras familias, cuidemos a nuestros hijos. Hay mayor incidencia de contagios en adolescentes. Hay que tener cuidado, por favor. Cuídense mucho, que Dios los bendiga siempre. Si Dios quiere, nos encontramos mañana a las 7 de la noche en nuestro curso de Administración Bancaria Integral, de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Cuídense, que Dios los bendiga.